Muy buenos días, estimados estudiantes de matemática e informática. Bienvenidos a la segunda clase de biología. Soy el docente Mario Pozo Rojas, que estaré enseñándole las pormenores del curso de biología en el sentido para qué sirve esta asignatura, cuál es su utilidad, qué estudia y otros interrogantes que seguramente como estudiante universitario usted lo tiene. En principio, habría que decir que ¿para qué sirve el curso de biología antes de definir qué cosa es biología como ciencia? Si bien es cierto, ya a estas alturas del partido debo suponer que ya saben qué es biología, pero quizás desconozcan su utilidad para lo que significa su profesión, que va a ser licenciada de educación y más que todo en el área de matemática e informática. Yo soy de matemática e informática, ¿por qué tendría que aprender biología? ¿Qué es lo que me va a aportar? Etcétera, etcétera. Vamos a entender lo siguiente. Al margen de que usted sea un ser vivo o no un ser vivo, la biología lo que te va a servir es para saber cómo tú vas a comprender el fenómeno educativo. ¿Qué significa comprender el fenómeno educativo? El fenómeno educativo es un hecho que hace a nuestra especie diferente a otras especies. ¿Qué quiere decir? Que la educación nos humaniza. No somos, digamos, animales, sino que somos algo más, seres humanos. ¿Qué significa? Que el ser humano es una artificialidad, es una creación, es más, una autocreación. ¿Por qué? Porque el ser humano a sí mismo se ha creado como ser humano. Nosotros sin esa humanidad somos una especie más. Ejemplo de ello, tenemos muchos observaciones que se han hecho con niños o personas, vamos a decir así, que fueron criados por otras especies. ¿Qué pasaba con esas personas que fueron criados por otras especies? Pues simple, adoptaron la forma de la otra especie. Vamos a decir, si era un león, pues esos estudiantes adoptaron la forma de un león y no se comportaban para nada como un ser humano. ¿Por qué? Porque le faltaba un hecho importante para ser ser humano, la educación. La educación, por lo tanto, humaniza, pero al parecer humaniza durante cierto tiempo de la etapa de los primeros seres humanos. ¿Qué más? ¿Y por qué lo humaniza? Porque no solamente le enseña, pues, quizás a ser erguido, quizás a hablar un determinado idioma, sino que le da ciertos conocimientos que el mismo ser humano, por tradición, ha ido descubriendo y descifrando de su mundo natural. En ese sentido, por ejemplo, si nosotros no programamos, porque nosotros en este sentido los educadores somos como un programador, somos como un ingeniero de sistemas, ante el hardware que es nuestro cerebro, ciertos contenidos él no va a conocer. Por ejemplo, si nosotros no le programamos, por ejemplo, el teorema del famoso Pitágoras, pues bien complicado que él, sin ser Pitágoras y quizás teniendo un coeficiente de inteligencia menor que el que tuvo Pitágoras durante un determinado tiempo, pues pueda llegar a esa máxima de teorema. Entonces, en pocas palabras, el conocimiento lo que hace es darte ya lo que la tradición y la demostración que ha sido generado por la humanidad previamente. Y es más, te hace ver el futuro a donde va la educación. En este sentido, tú eres un programador de esa mente, de ese futuro, de esa futura generación de seres humanos que va a estar ahí. En este sentido, tú eres un programador ¿de qué? Del conocimiento de las matemáticas. ¿Y en dónde va?
parte del ser humano, que hace no solamente recojo de información, sino el análisis, la inferencia de esto previamente con los conocimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que los conocimientos, eso que decimos que la educación es lo que hace al ser humano potencializar sus capacidades, competencias, eso que en el cerebro del estudiante no sabía que en ese rato tenía, ¡fum!, emerge, florece. En ese rato se da a descubrir que está recién pensando en eso. Dice, ah, ¿verdad? ¿No? Diciendo, entonces, ¿por qué? Porque justamente eso eres tú, el programador de esa mente, de ese cerebro, de acuerdo a tu sociedad, de acuerdo a tu sociedad. En este sentido, la educación también es una formación de sociedades. Y la biología, por lo tanto, te va a decir ese descubrimiento y también te va a decir por qué razones este estudiante, quizás su cerebro no está recibiendo esos conocimientos, quizás está pasando por un tipo de enfermedad, algún tipo de desnutrición, etcétera, etcétera. Es más, tú, como representantes de la Facultad de Ciencias, eres eso, el representante de Newton, el representante de Platón, el representante de Pitágoras, el representante de Kant, etcétera, etcétera. En pocas palabras, eres el representante del conocimiento matemático, biológico, científico de la humanidad, y que va a hacer incorporar en el ser humano ese conocimiento. Pero ese conocimiento no puede ser parcializado, porque aquel que solamente sabe matemática y nada más que matemática y no domina, digamos, otras áreas del conocimiento, pues va a estar, no va a saber inclusive la misma matemática, porque la matemática es el resultado de un hecho histórico, es el resultado de un hecho de descubrimiento, es el resultado de varios acontecimientos humanos que si tú lo desvinculas eso y solamente haces la parte procedimental y numérica, pues no, el estudiante no va a saber qué sentido de utilidad tiene y por lo tanto va a generar la fobia a las matemáticas, va a odiar las matemáticas porque no va a tener esa comprensión de que eso algo abstracto, en realidad él lo puede ver en hechos cotidianos, ¿no? En hechos de su vida cotidiana, ¿no? Quizás en el presente, en el futuro, o depende de una circunstancia que se está dando. En este sentido, tú como educador te vas a servir de algunas herramientas de la biología para poder entender a ese ser educando que tú estás programando la mente. Por ejemplo, un hecho biológico, el aprendizaje. El aprendizaje es un hecho biológico. ¿Dónde se está dando ese hecho biológico? Pues en el cerebro. Pero es inclusive neurocientífico ese hecho. ¿Por qué? Porque la neurociencia lo estudia, pero el pedagogo tiene que conocer ese hecho para que conozca las limitaciones de ese aprendizaje, las limitaciones de coeficiente de inteligencia, para entender qué está ocurriendo con su estudiante, por qué no comprende, por qué no entiende tal fenómeno, por qué ese hecho se está truncando o se está demorando en ingresar en el cerebro del individuo. En este sentido, el curso de biología te da esas herramientas. Y no solamente eso, la biología te hace entender que la educación hace evolucionar al ser humano. De eso siéntete orgulloso. Ninguna otra profesión hace evolucionar al cerebro del ser humano, sino la educación. La educación como una sistematización de conocimientos, una transferencia de conocimientos, de valores, actitudes, aptitudes, actos, etcétera, etcétera,
esas potencialidades que el ser humano no tiene, va a incrementar las áreas del cerebro. Se dice que hay muchas áreas aquí del cerebro para aprender. Por ejemplo, hay una área lógico-matemática que está por estas partes del cerebro. Mejor entender. Entonces tú como profesor de matemática tienes que saber en qué área del cerebro voy a educar. Mejor entender, ¿qué va a pasar si este estudiante quizás tenga un golpe en esas áreas? Por lo tanto, no va a poder aprender las matemáticas tal como tú quieres. Y por lo tanto, no vas a poder programar el conocimiento que tú habías planificado con tu sesión de aprendizaje. Por lo tanto, tú como educador tienes que saber qué es lo que vas a programar. Y con eso vas a incrementar el cerebro. Es por eso que el cerebro de Albert Einstein se diferencia de otras personas. ¿Por qué? Porque esta persona pudo almacenar mayor información, mayor raciocinio, pudo incrementarse más áreas del cerebro y por lo tanto cuando tú haces un corte al cerebro vas a ver la diferencia entre el cerebro de Albert Einstein y el cerebro de una persona que quizás no tuvo esa programación dentro de sí mismo. Y eso es justamente lo que ocurrió. Se cortó las partes del cerebro de Albert Einstein y se descubrió que ciertas áreas grises del cerebro se habían desarrollado más que otro. ¿Eso qué implica? Un ejercicio orgánico. El órgano y el tejido se tiñen de un color diferente gracias al conocimiento. Y ese conocimiento ingresa al cerebro gracias a la educación. El cerebro de hoy es diferente al cerebro de Platón, del mismo Pitágoras. ¿Por qué? Porque hemos incrementado como especie nuestra edad, hemos incrementado como especie nuestra alimentación, hemos incrementado como especie nuestros conocimientos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de transportarnos, de tal forma que, digamos, hemos alargado nuestro periodo de vida, ¿no es cierto? Y queremos seguir alargándolo más, ¿no? Es por eso la importancia de la educación. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, estimados estudiantes. No, profesor. Nada que comentar, profesor. No, fue mi No, pregunta. profesor. ¿Cómo dice Riley? No, profesor, ninguna pregunta. Pero ¿qué estudia la biología? La biología es, como su nombre en griego la han puesto, tratado, estudio de los seres vivos. Por lo tanto, nos está estudiando a nosotros. Nosotros somos ese ser vivo. ¿Está bien? Nos está estudiando a quién, al ser humano. Pero no solamente al ser humano, sino a las otras especies que conforman con él el planeta Tierra. Pero usted dirá, ¿pero por qué se utilizó el griego? ¿Por qué utilizaron el griego, biología? ¿Por qué no usaron en inglés? ¿Por qué no utilizaron el término en alemán, en chino, en runasimi, al que llamaban mal llamado quechua? ¿Por qué? A ver, Ellos ¿qué fueron los creen? primeros que estudiaron. Exacto. Los griegos fue la primera cultura, no que lo estudiaron, sino que lo mejor lo difundieron. Mejor entender. O sea, vamos a decir, ustedes saben muy bien que Grecia formó parte después del Imperio Romano. El Imperio Romano conquistó la gran parte de Europa. Casi todo conquistó los romanos. Entonces, su forma de cultura, su forma de conocimiento, su forma inclusive de hacer política, se difundió y se trasladó mayormente a otras culturas, porque la expansión del Imperio Romano fue tan grande, vamos a decir así, fue la primera civilización en prácticamente conquistar
el 60% de la humanidad. No poca cosa, no poca cosa. Y por lo tanto, llegó a difundir su conocimiento a ese 60% grado de la comunidad. Es por eso que su conocimiento se difundió. Quizás hubo estudios anteriores, sistemáticos, digamos así, previo a lo que Aristóteles había dicho, previo a lo que los grandes filósofos griegos habían estudiado y sistematizado, quizás. Pero ¿qué sucedió? No llegó a difundirse a nivel todo el mundo. ¿Por qué? Número uno, su forma de escritura. Número dos, su forma de ver, digamos, la forma de ver qué cosa es ciencia. La forma de ver de cómo lo ve la ciencia los griegos es prácticamente igualito a la de ahora. ¿Qué significa? La ciencia es imparcial, la ciencia no solamente estudia ese objeto, no se mete a otros campos que no le dice su objeto de estudio. Todo eso, prácticamente desde que se formó el lenguaje, qué cosa es ciencia, se sistematizó en base a esos parámetros. Y esos parámetros lo hizo justamente los griegos. Estamos. Es más, los grandes matemáticos, la mayoría son griegos. Euclides, ¿no es cierto? Tales de Mileto, Pitágoras, otro griego matemático que se acuerdan ustedes. ¿Quiénes son? A ver. A la profe, me reseteé. ¿Ah? ¿Cuáles son esos griegos matemáticos? No busquen en internet, así no vale, ¿eh? Bueno, entonces, esos grandes matemáticos también fueron griegos. Por lo tanto, el estudio y la sistematización forma parte de su cultura, al margen de que, bueno, tenían también ciertas limitaciones, ciertas falencias, porque ningún sistema humano es perfecto y esperemos que no lo sea. ¿No? Lo más hermoso del ser humano es su imperfección. ¿No? Entonces, en este sentido, cuando Lamarck y Trevirius pusieron nombre a la disciplina, lo usaron justamente ¿para qué? Para poder dar un tributo a los griegos, reconociéndole a ellos, digamos así, su gran conocimiento que se tenía sobre muchas plantas, muchas especies, la forma de cómo transmitir su conocimiento, porque estaba en papiros, los papiros se guardaban en letras, era más fácil de llevar de un sitio para otro, entonces era más, inclusive, más fácil de enseñar. En pocas palabras, era más fácil de popularizarlos. Y por lo tanto, es más, daban mayor claridad que inclusive que otras culturas sobre un hecho dado. Y eran más precisos que otras culturas, y es por eso que también se empleó el conocimiento de los griegos. En honor a ellos, Lamarck y Trevius hicieron un libro que se llamó Biología, y hicieron también la primera carrera dentro de la universidad. Por lo tanto, en la universidad surge la primera carrera profesional llamada biólogo, que significa biología, con un sentido que obviamente iba a apoyar a la medicina al principio, pero después ya empezó a tener su propio camino, que la misma biología se había autoestablecido, sin pues que esté necesariamente vinculado a la medicina, ¿no?
Entonces, es por eso que la biología, digamos, cubre un rol importante, ¿sí? ¿Qué trata la biología? Pues estudia a los seres vivos, considerando que sus aspectos, por ejemplo, ustedes, no sé si pueden ver estas fotitos. ¿Qué le sugiere esta fotito? A ver, que estoy mostrando acá con mi puntero. ¿Qué cosa es? A ver, ¿quién me dice? Desierto. Es un desierto, ¿no es cierto? Es un desierto, por lo tanto ahí tiene un aspecto diferente al de aquí. ¿Qué cosa es este? A ver, ¿quién me dice? Playa. ¿Qué cosa es? Playa. Un mar que está mostrando su parte que llamamos la playa, ¿no? Es un mar que está mostrando la parte al que conocemos playa, ¿no es cierto? Este aquí, ¿qué cosa será? Mm, Montañas. Selva tropical. Cerros. Montañas, profesor, bosque. Un No, bosque bosquecito, no ¿no? es. Parece un Sí, por ahí. bosquecito, ¿no? Un área verde, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? Sí, bosque, una parte de bosque y al fondo montañas. ¿No? Entonces, ¿qué tal contraste con el desierto, no? Miren, ve, el contraste, ¿eh? ¿No? Entonces, aquí no sé si pueden ver este de aquí, ¿qué cosa es? Río, parece el río. Un Laguna. rillito, Otro un río, una río. laguna con plantitas, ¿no? Ujú. Y este aquí parece un bosquecito, ¿no es cierto? Sí, un bosque. Muy bien, con arbolitos, ¿no es cierto? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Otoñal. Ajá, parece un otoñal, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que diríamos nosotros lo siguiente, ¿no? Que hay bastantes diferentes aspectos. Esos aspectos, por ejemplo, podemos representar nosotros en conjuntos, ¿no? Podemos quizás hacer unión, exclusión, diferencia, ¿no? Intersección, para ver si hay elementos comunes entre estos aspectos. ¿Con qué sentido? Para ver qué elementos son semejantes, diferentes entre ellos y para poder quizás mañana pasado establecer algún tipo de relación causal entre los elementos que tenemos. Esa relación causal mañana llamaremos regresión, correlación, corregresión, etcétera, etcétera, a nivel matemático, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros vemos justamente es eso, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los seres vivos, la primera cosa que tenemos que ver es que los seres vivos prácticamente pintan los paisajes, ¿no? O sea, prácticamente le dan un color y un tono a los paisajes distintos a otros. Hay donde pues no van a crecer debido a que justamente hay escasez quizás de nutrientes, debido al clima, quizás los seres vivos, por lo tanto a eso se llamará desierto, a los de donde hay mayor, quizás, digamos así, mayor, eh, ¿cómo le puedo decir? Oportunidades, crecerá mayor, por lo tanto habrá una especie de bosquecito que le decimos, ¿no? Etcétera, etcétera, y así sucesivamente, inclusive hasta el mar. El mar, ese color que tiene, que es un azul verdoso, se debe justamente a los animales que están acá abajito, porque acá hay pececitos, pulpitos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una gran importancia de los seres vivos para las tonalidades. Es por eso que cuando uno, no sé si ustedes alguna vez han viajado a algún lugar por avión, cuando se va alejando, uno va viendo más, si, por ejemplo uno se viene de Iquitos acá a Lima, sale de algo que es verdoso, ¿no? Algo como que vas yéndote al avión, que ves verde, 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 cuando te vas alejando del avión. Y llegas acá a Lima y ves no tan verde, no tan verde, no tan verde, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que te dice es que allá hay mayor flora, vamos a decir aquí, y aquí en Lima quizás no. Entonces, ¿debido a qué? Bueno, Lima es un semidesierto, pues, por lo tanto, diferente a lo que es un bosque, una selva tropical. Entonces, por eso
La diferencia es abismal, ¿no? Entonces, a esos determinados aspectos, ¿no? Y eso es muy interesante porque cuando nosotros comparamos otro planeta con el planeta Tierra, si nosotros, por ejemplo, nos alejamos del planeta Marte, Marte es rojizo. ¿Por qué rojizo? Porque prácticamente no tiene otro color. ¿Por qué no tiene otro color? Porque no existe seres vivos. El tono del planeta prácticamente se debe justamente a cómo es su arena. Nada más. Pero en cambio el tono del planeta Tierra se debe no solamente a cómo es su territorio, sino a la gran inmensidad de seres vivos que habitan. Mejor entender, la atmósfera. ¿Por qué existe oxígeno? No porque Dios lo haya puesto ahí, sino porque las bacterias hicieron su trabajo. El planeta Tierra al principio era un sitio, digamos, no apto para la vida, tal como lo conocemos. Era un sitio que prácticamente si tú le preguntabas, era como una chica que le dices, ¿quieres tener hijo? Y te dice que no, no por el momento, ¿no? Y después sale embarazada, algo así. Entonces, algo así era el planeta Tierra. Entonces, y que pues tiene, digamos así, sus primeros indicios de seres vivos. Acá no sé si se pueden ver estas especies. ¿Ven estas especies o no, chicos? Sí, Se ve, profe. ¿Por qué Profesor, estamos, por qué estamos refiriendo eso? Por las escalas. Hay organismos que pueden medir, que pueden ser pequeñitos, como las bacterias, que estamos viendo por aquí. Y acá estamos viendo colonias de bacterias, colonia de hongos y colonia de algas. Entonces, acá tenemos tres reinos en realidad. Reino Eubacteria, reino cromista, que son las algas, y reino fungi, algunos honguitos que están acá, ¿no? Hongos microscópicos. Pero acá también vemos otro animalito. No sé si conocen este animalito. ¿Lo conocen o no? Nada, profesor, no sé ¿Cómo se qué llama? es. parecido, creo. ¿Cómo? ¿Una planta carnívora? Parece un saltamontes. No, No, el animalito que está acá de verdecito, acá, que es un insectito, no sé si lo pueden ver el insectito. un escarabajo. Es un escarabajito, ¿no es cierto? Este escarabajito, como pueden ver, es más pequeño que esta planta, por tanto tiene una escala diferente. ¿Qué sentido? Está en la escala quizás de centímetros. En cambio, quizás esta planta está en la escala de los metros. ¿Me van a entender? Va a haber plantas que inclusive están en la escala de los kilómetros. Entonces, como pueden ver, los seres vivos, por eso tanto, tienen diferentes escalas de medición. ¿Me van a entender? ¿Este aquí lo conoce o no? ¿Quién es? A ver, ¿quién me dice? un sapo, una rana. Una Sapo, rana. rana. Una rana. Una ranita, ¿no? Una ranita, ¿no? Este aquí, a ver quién conoce. Un Iguana, creo. Iguana. Una iguanita, ¿no? Una iguanita, ¿no? hongos. Este aquí, Hongo. hongos. Este compadre que te está Un mirando oso. desafiante, como diciendo, te voy a comer. ¿Quién es? Putin. Putin, dice aquí. El oso, ¿no? El oso. Este aquí, ¿quién será? Este se llama albatros, ¿no, profe? Albatros, exacto. Exacto, es un ave que es, nosotros, por si acaso, les vamos diciendo que nosotros vamos a ir en el curso de biología a Pantanos de Villa. Vamos a ir ahí, una de las prácticas es justamente irnos allá, para que de paso nos conozcamos ahí presencialmente en Pantanos de Villa, ¿no? Entonces vamos a ir ahí, por si acaso voy a llevar a mis estudiantes de medicina, no les estén enamorando, nada que yo te absuelvo la matemática, te saco la raíz cuadrada y por lo tanto te enamoro, no delegado, sobre todo tú que eres picaflor delegado, por favor. Te comportas ese día, te comportas. Acá tenemos algunas aves, como ustedes pueden ver, ¿sí? Perdón, unas plantas, perdón, como ustedes pueden ver. Lo que les estoy mostrando aquí son especies que están en peligro de extinción. Muchos piensan que peligro de extinción y sacamos solamente las cintas en el Facebook para decir, está en peligro de extinción el tal osito. Peligro de extinción, tal animalito. Pero peligro de extinción también están
algunos honguitos, algunos reptiles, algunos anfibios, algunas plantas y algunos aves. Pero sin embargo, no ponemos el listón por ellos, porque si se desaparece, por ejemplo, una bacteria, nadie saca un cordoncito diciendo una bacteria menos en el planeta. No, no hacemos eso. O cuando una cucaracha se está por extinguir, nadie saca diciendo, oye, cucarachita está en peligro de extinción. Más tenemos lástima por algunos animales, pero en realidad las especies de extinción no solamente están los animales, se pueden extinguir las bacterias, los insectos, se pueden extinguir los hongos, se pueden extinguir los anfibios, se pueden extinguir los reptiles, se pueden extinguir los peces. ¿Sí? Y por lo tanto, y ellos juegan un rol muy importante en la vida. Y eso también la importancia de llevar este curso, para que tú sepas qué rol cumples tú en esta cadena alimenticia llamado la cadena de la vida. ¿Qué cosa eres tú? ¿Qué rol cumples tú en la ecología? Ese es tu rol. Tu rol no es irte al cielo, resucitar al tercer día. No, 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 no. Tu rol es cumplir un rol biológico. Tú estás aquí para hacer algo biológicamente. ¿Qué cosa es? Depredar. Tú eres un depredador. Cuando tú vas con tu flaca, la chama, a un restaurante, le pones su pollo broster para que ella coma y después tú te reproduzcas. ¿Sí o no, chicos? Eso hace, ¿sí o no? Diga la verdad. La profe ya se la sabe. Sí. ¿No? Sobre todo Diego, ¿no? Le hace pagar a ella todavía, se asegura, ¿sí o no, Diego? Han pedido igualdad, profe. Entonces, como ustedes pueden ver, cumple ese rol importante. O sea, tu rol no es que tú eres el hijo de Dios, que mañana más tarde te van a hacer un juicio, el juicio final, y por lo tanto para eso estás aquí en el planeta Tierra. No, 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 no. Tu rol es cumplir un rol dentro de un ecosistema, que puede ser depredador, puede ser consumidor, etcétera, etcétera. Ese vendría a ser tu rol. ¿Se entendió, no, chicos? Perfecto, profe. Sí, profesor. Por lo tanto, la biología es el estudio de las múltiples formas. Como ustedes han visto en la foto anterior, ha habido múltiples formas que adoptan los seres vivos, ¿no? Pueden ser diversos. Hay seres vivos que se parecen a una esponja. Es por eso que un biólogo marino hizo un dibujito llamado Bob Esponja. No sé si habrán visto alguna vez ese dibujito de Bob Esponja. ¿Han visto o no han visto? Que decía Bob Esponja, diciendo. Eso fue creado por un biólogo marino. ¿Para qué? Para justamente hacer que la esponja no desapareciera del planeta. ¿Por qué? Porque la esponjita también estaba en peligro de extinción. Y el pulpo también está en peligro de extinción. Y el calamar también está en peligro de extinción. Por eso que por ser un dibujito llamado calamaro. ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Para que justamente esa sensibilización que existe, ¿no? Esas formas que adoptan. ¿Qué más? ¿Qué vemos dentro de los seres vivos? Pues una estructura. Esta estructura puede ser externa o puede ser interna. Por ejemplo, los toritos tienen sus cachitos, es una estructura externa. Nosotros tenemos una nariz, un ojo, una boca, quizás unas uñas, estructura externa. Estructura interna, pues algunos órganos, ¿no? Como nuestro riñón, nuestro corazón, nuestro estómago, etcétera, etcétera. Son estructuras internas. La célula también tiene estructuras, ¿como qué? Como las organelas, que están dentro. Por ejemplo, hay una mitocondria, una proteogolgi, etcétera, etcétera. ¿Sí? Formas que adoptan los seres vivos. Pues dependiendo si la planta es un animal, será muy diferente a
perdón, si una especie es un animal, será muy diferente a una planta, porque la planta tendrá una diferente forma, tendrá hojitas, tendrá ciertas funciones que el animalito no lo va a tener. Así se mimetiza, así se mimetiza. ¿Está bien? ¿Qué relación tiene con el medio? ¿Por qué? ¿Por qué en esos seres vivos no hay tantos, vamos a decir, especies ahí habitando? ¿Por qué? Porque es muy caliente. ¿A qué se deberá? Porque justamente esos seres vivos todavía no han establecido una relación con ese desierto. ¿Qué quiere decir? No han podido colonizar y vivir ahí. Quizás están de pasadita nada más, pero no se quedan perennes viviendo ahí y haciendo quizás una comunidad, un ecosistema ahí. ¿Y por qué? Porque el medio ambiente quizás no le da las condiciones, no le da agua, que el ser vivo tiene que tener agua, no le da le da demasiado el color, la temperatura adecuada, porque se está más fuerte, por lo tanto no soporta ese tipo de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, un ser vivo evoluciona. Todos los seres vivos evolucionamos, y eso no es porque Lamarck o Darwin lo hayan dicho, sino porque es una característica propia de la especie como tal, ¿no? ¿Por qué la biología es una ciencia? ¿A qué se debe? Bueno, el requisito indispensable para que sea ciencia es que tiene que tener un objeto de estudio. Nosotros la biología, la química y la física, estará dentro de los fenómenos naturales. Por lo tanto, un ser vivo es un resultado de un fenómeno natural. ¿De qué? De unas reacciones químicas que gracias a la física se expresó. Entonces, ahí estamos en las ciencias de la naturaleza o ciencias llamadas naturales, la física, la química, la matemática, la biología. Pero también hay ciencias que están basadas en hechos humanos, en acontecimientos de la humanidad. Esas son ciencias de la sociedad, creaciones de la propia sociedad. Por ejemplo, creación de la propia sociedad, el idioma. ¿Por qué el profesor Pozo no habla chino? Porque no nació en China, pues, ¿no? Y por lo tanto tampoco aprendió nada de chino, ¿no? A lo mucho que tuvo fue una ex enamorada que era más o menos china. Bueno, a lo menos, a nada, ¿no? Estamos. Entonces será el tipo de sociedad. Será, entonces, en ese sentido, ciencias sociales. Ahí estará la historia, la lingüística, etcétera, etcétera. Ciencias del pensamiento, pues ahí estará la lógica, la matemática, que es una ciencia factual, ¿no es cierto? Porque una cosa es el número y otra cosa es el numeral, ¿no es cierto? Diferente, ¿no? Número es la abstracción matemática de la entelequia llamada cantidad 1 y el numeral es la representación de esa entelequia. Entonces yo lo puedo representar como los romanos, así, número así romano, o lo puedo representar como los árabes, o lo puedo hacer como los quipus, ¿no? Es una representación, nada más, ¿no? ¿Y qué hace la ciencia para ya ser llamado ciencia? ¿Cómo es que surge la ciencia? La ciencia surge porque existe un método de estudio. Este método de estudio es realizar el método científico. El método científico es como una carretera. Te lleva a hacer ciencia, pero no te hace ser ciencia. O sea, si yo, por ejemplo, empleo el método científico para hallar algo, para estudiar, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Por qué las parejas se separan? ¿Por qué existen tantos ex enamorados? Hago así y por lo tanto, no porque utilice eso, voy a hacer una ciencia llamada ciencia de los ex. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque solamente el método de estudio es una forma de cómo encontrar un conocimiento. Encontrar un conocimiento no implica ser ciencia. Implica que con ese conocimiento encontrado hayas construido, ¿qué cosa? Un campo de estudio. Un campo de estudio. Lo más importante que tiene ese método de estudio
o sea, el método científico, es que me ayuda a mí tener un campo de estudio, que es lo que llamamos nosotros conocimiento científico. Nosotros no utilizamos la palabra verdad, sino conocimiento científico. ¿Y por qué no utilizamos verdad? Porque la verdad es un término ambiguo. Es un término ahí, digamos, de aproximación al conocimiento que uno tiene. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos verdades aproximadas. Hay algunas verdades que son al 99%, otras al 98%, otras al 97%, otras al 100%, dependiendo. Y a eso se llamará conocimiento científico. Ese conocimiento científico formaba parte habrá sido comprobado quizás por experimentos, por evidencias, por observaciones, por deducciones, etcétera, etcétera, y por lo tanto, forman parte de un acervo llamado una teoría. Teoría no es cualquier cosa. Teoría no es yo tengo mi teoría, tú tienes tu teoría, eso es simplemente una teoría y nada más. No. Teoría es un conjunto de conocimientos sistematizados, ordenados, en un corpus teórico. Eso es una teoría. Dentro de teoría hay leyes, hay hipótesis y hay observaciones y experimentos. Por eso que hablábamos nosotros de teoría celular. ¿Por qué llamamos de teoría celular? No es porque no exista la célula, sino porque existe un conjunto de evidencias, experimentos, leyes que fundamentan la existencia de la célula. Igualito la teoría de la evolución. No es porque no exista la evolución y porque solamente duden de la evolución. No, no, no. Sino que eso es un hecho. Eso es un hecho y por lo tanto dentro de ese hecho va a haber leyes. Por ejemplo, ¿leyes de qué te explica la evolución? Ley de la genética. O sea, con ley de la genética, si tú dominas bien la genética, sabes muy bien que un ser vivo tiene que evolucionar. Nada más, porque el ADN se replica y al replicarse, no siempre la replicación del ADN es perfecta y por lo tanto va a haber un cambio en los genes. Ese cambio de genes implica un aumento de genes y un aumento de genes implica un cambio en el fenotipo del individuo y por lo tanto ese cambio de fenotipo implica que esta especie sea quizás diferente a la anterior. Y por lo tanto a eso llamamos evolución. ¿Sí? Y es por eso que decimos que existe una teoría. Aparte que hemos hecho experimentos dentro de lo que es la evolución. Hemos experimentado nosotros con algunos seres vivos para poder lograr artificialmente seres vivos evolucionados, ¿no? Es por eso. Aquí alguien creo que está levantando la mano, no me percaté, disculpen, no sé quién levantaba la mano. ¿Me dicen, por favor? Profesor, yo lo había hecho hace un rato, cuando estaba hablando de método de estudio y campo de estudio, me hace pensar un poquito en la parte de trigonometría que salió de geometría, ¿no? O sea, me Claro. supongo que fue un método al inicio y después como se creó un campo de estudio, se creó como un conocimiento científico, algo así. Claro, como tú dices, recuerden la fascinación que tenían los griegos sobre el círculo, ¿no? O sea, el término círculo era una fascinación muy grande, por eso que nosotros en los grados sexagesimales utilizan el círculo de arriba, ese circulito, es justamente en honor a los griegos, por la fascinación y el estudio de lo que era un círculo. El círculo era aquel que tenía un radio, digamos, igual en todas las direcciones, con una medida que actualmente dicen algunos que es un pi, y etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte del círculo había otras circunferencias. De estas circunferencias me servía para poder estudiar la Tierra, porque ellos ya más o menos suponían que la Tierra era un tipo de circunferencia, porque tú mirabas la Luna, mirabas el Sol y ahí veías pues una esfera, ¿no? Y por lo tanto, el estudio, la medición de la Tierra se consideraba que era una especie de circunferencia. Obviamente, ¿qué tipo de circunferencia sería? Para ellos era difícil de describir,
pero aún así hicieron varias mediciones, inclusive uno de ellos llegó a medir, digamos, casi cercano a lo que hoy conocemos a la Tierra, porque ahora sabemos que la Tierra es una geosfera, ¿no? No es una esfera media rara, una esfera donde está achatada por los extremos y agrandada por otros extremos, ¿no? Entonces, la trigonometría resultó para medir, pues, cierta parte del círculo, lo que es 180 grados, solamente eso. Entonces, tú tenías 180 grados, representaba el 50% del círculo, y por lo tanto, por inferencia, sabías el otro 50% del otro círculo. Entonces, la trigonometría tenía al principio esa lógica hasta que empezó a ver relaciones causales. Las primeras relaciones causales que se hicieron fueron con los triángulos isósceles, sobre todo el triángulo rectángulo, que ayudó a Pitágoras a demostrar las relaciones causales para medición. Entonces, si tú tenías uno de los catetos, que significa lado, tenías pues básicamente la pendiente de la hipotenusa, vendría a ser lo que se conoce como la mitad del radio de la circunferencia. Entonces tú tenías esa medición, ya podías más o menos acercarte a la medición del planeta Tierra como tal, ¿no? Esa era su idea, y de ahí pues vino ya los corolarios, las demostraciones trigonométricas, los grados sexagesimales, la forma de medir, las funciones trigonométricas, y hoy viene pues, la mayoría de lo que es el álgebra lineal se deriva de esta matemática trigonométrica, ¿no? No sé no sé si te expliqué bien, Dieguito. Perfecto, profe, perfecto. Dirán, profesor, ¿cómo sabe matemática? Es que un tiempo enseñaba matemática en las academias. Enseñaba trigonometría, justo. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la ciencia? La finalidad de la ciencia es conocer la realidad. Esa realidad que no está en los libros, esa realidad que no está en ningún texto, que no está en internet, esa realidad que va a surgir de tu quehacer científico, esa es la finalidad. La finalidad de la ciencia no es que yo sea millonario, que yo tenga plata y sea Rockefeller. No. La finalidad de la ciencia es conocer la realidad. Y si esa realidad es incómoda, si es contraria a lo que dice todo el mundo, pues qué pena por ellos. Qué pena por ellos. ¿No? Y por conocer esa realidad y decirla, te puedes morir. Lo hizo Sócrates cuando lo mataron. Varios científicos, como Galileo Galilei, que lo encarcelaron. Y así podría estar horas y horas mencionando a todos los grandes científicos que se adelantaron a los conocimientos que a veces el poblador común y corriente no lo ve tan rápido y tan necesario para ellos, pero ellos sí lo ven, ¿no? Entonces, o sea, tienes que adelantarte a lo que la sociedad quiere de ti. Tienes que dar un paso adelante y no siempre el paso es bien recibido. ¿Y con qué sentido conoces esa realidad para transformarla? Les pregunto a ustedes, ¿acaso fue que la solución de la pandemia lo dieron los sacerdotes o lo dieron los científicos? ¿Quién solucionó la pandemia? ¿Los científicos o los sacerdotes? Científicos. Los científicos, profesor. ¿Qué hicieron los científicos? ¿Qué Investigaron. hicieron? ¿Qué descubrieron? ¿Pero qué encontraron? La vacuna, pues, profe. Exacto, esa es la solución, la transformación. Yo conozco la realidad, conozco que hay una pandemia, pero si yo no hago nada, ¿no? Me cruzo de las manos, pues
esa pandemia va a terminar de matar a toda la humanidad y por lo tanto, para que no termine de matar a la humanidad, lo transformo. ¿Cómo lo transformo? Pues sencillo, genero una vacuna. Esa es la solución. Ahí viene la tecnología. La tecnología, por lo tanto, está ligada a la ciencia, pero son dos cosas diferentes. Ciencia es una cosa y tecnología es otra cosa. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Un ratito, hay un mensaje de texto de mi papá, un ratito. Perdón. Muy bien, entonces, ese es. Entonces, ¿qué funciones tiene la ciencia? La primera cosa que hace la ciencia es describir. Describir. Algunos científicos dicen que la mejor descripción se da mediante la medición. De ahí viene la parte de la asignación de un conjunto de conocimientos matemáticos para esa medición, ¿no? Esa descripción implica una descripción, digamos, no solo cualitativa, sino también cuantitativa del fenómeno, ¿no? La parte de la descripción existe una explicación, el por qué. ¿Por qué es así el objeto? ¿A qué se debe que se está comportando así? Y sobre todo, una predicción. Ahí viene la parte estadística. La estadística nos ayuda a predecir. Es como una bola de cristal. ¿Qué estadística nos ayuda a predecir? Pues la estadística regresional. Si uno utiliza la regresión o lineal o la correlación, voy a tener una pendiente. Esta pendiente de medición yo lo voy a encontrar teniendo en cuenta las desviaciones matemáticas. Porque toda medición tiene una desviación. ¿Qué significa una desviación? Pues un dato que se ha salido de lo que es la media, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa predicción, se va a dar. Entonces, yo voy a poder predecir un fenómeno, ¿no? Un fenómeno porque lo he podido observar. Entonces, no sé si ustedes habrán visto alguna vez a unos, digamos así, películas, ¿no? Donde dicen, el meteorito va a llegar al planeta Tierra con tanto tiempo, no sé qué, de acá 5 meses, que no sé qué. ¿Cómo sabemos eso? Pues gracias a la predicción. La predicción, por ejemplo, nos está diciendo hoy en día que la pandemia parece que está disminuyendo. Y si sigue así,
¿Qué quiere decir? Que la pandemia desaparecerá y por lo tanto, entre poco dejaremos de utilizar mascarilla. Entonces, esa es la predicción. Entonces, pero para que se cumpla, obviamente tenemos que también, pues, hacer justamente que eso se dé, ¿sí? Entonces, si no, pues va a haber un rebrote y la predicción, pues, de nada va a servir, ¿no? Entonces, ahí viene la acción humana, ¿no? ¿Qué más? Aparte de la predicción, viene la transformación. ¿Cómo utilizo ese conocimiento, no? ¿Cómo utilizo ese conocimiento? Para eso, empleo la investigación, que la investigación es el corpus teórico con el que voy a emplear un método científico. La investigación es un proceso en la cual empleo el método científico para poder llegar al conocimiento, ¿no? Para que usted me entienda. El método científico vendría a ser como el carro y la investigación vendría a ser como el chofer que dentro del carro está manejando. Y si yo manejo mal, pues no voy a llegar a mi destino, porque me fui quizás de sitio. En vez de ir a la casa de mi novia, terminé en la casa de la querida. Uy, me equivoqué. Entonces, la investigación implica la conducción del método científico para poder llegar al conocimiento. Por eso que la investigación es un corpus teórico. Es un corpus teórico de ese quehacer llamado el método científico. El método científico es la parte práctica, la parte operativa. La investigación es la parte conceptual. ¿Sí? Toda investigación, y eso también vale para su trabajo de investigación de ustedes, y también para su famosa tesis, porque ustedes saben que cuando se gradúan van a hacer una tesis. Las tesis, pues, implican un paso de ejercicios establecidos. ¿Cuál es? Tener un problema, un objetivo, una hipótesis, una variable, los indicadores, una estrategia, una matriz de consistencia. Implica utilizar los métodos estadísticos. Es por eso que todo estudiante de la universidad tiene que saber estadística, que es estudiar matemática. Y es por eso que no solamente es mandarle a alguien que haga con SPS un trabajo, sino es dominar él ese programa, ¿no? Saber qué es lo que está haciendo, la parte matemática, ¿no? ¿Para qué? Para poder decir, a llegar a ciertas conclusiones. La estadística me va a permitir escribir, por ejemplo, me va a decir el 5% de especies se ha extinguido, el 15%, etcétera, etcétera. Me va a dar una cantidad, un valor, una medición, me va a decir algo puntual del fenómeno observado. Y eso va a formar parte de mis conclusiones, que es justamente una tesis. La tesis es la defensa de la conclusión de los trabajos que tú has hecho, un trabajo de investigación. Eso es una tesis, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos de los procesos de investigación? Hay una fase conceptual, hay una fase de diseño y planeación, hay una fase empírica, una fase analítica y una fase de difusión. Una fase conceptual es la revisión de la bibliografía, que no tiene que ser parecido a otro. Le puedes pasar el Turing ahí, etcétera, etcétera, para que tú no veas que es una copia. Entonces ahí viene la importancia de la fase conceptual. En pocas palabras, la fase conceptual es la revisión de bibliografía que tienes sobre un tema asignado o la construcción del conocimiento. Por ejemplo, en mi tesis, yo lo que hice fue una construcción. ¿Por qué? Porque mi método de enseñanza no existía. Entonces yo, a partir de la información científica que había, empecé a construir mi método de enseñanza. Esa es la fase conceptual. La fase conceptual no solamente es revisar lo que te dice un libro de ese autor y seguir lo que te dice ese autor, sino que tú puedes, a partir de ese autor, construir un método mejor, más exacto, más preciso, etcétera, etcétera, ¿no? Y crear un método de enseñanza no es porque yo creo un método de enseñanza, hay toda una lógica dentro de eso.
Y después de crear la parte conceptual, pues hay un diseño, una planeación para ejecutar ese trabajo, con quién hago, qué voy a hacer primero, son como los pasos a seguir. Después hago el experimento, o sea, el experimento significa ya la ejecución de eso que yo había planificado, y después recojo de eso que estoy observando, eso es el análisis, la fase analítica. Eso viene de la fase empírica. ¿Qué significa el análisis? Significa, en pocas palabras, a la conclusión que has llegado de tu experimento. Esa conclusión o la interpretación del resultado lo tienes que difundir. Esa difusión puede ser una tesis, puede ser un libro, puede ser un journal, puede ser un paper, etcétera, etcétera. Esa es la parte de difusión. De nada sirve si tú haces una tesis y esa tesis se queda en tu casa, encerrado en 4 paredes y que solamente lo conoces tú. Ahí no has llegado a la parte de difusión. Lo más importante en un trabajo de investigación es difundirlo. ¿Para qué? Para que otro investigador corrobore tu dato y vea si ha encontrado el mismo parámetro estadístico similar al tuyo. Y pueda a partir de ahí hacer una discusión de ese análisis. Hasta aquí, ¿alguna preguntita? Esa es la última parte, la difusión, es revisión de pares, ¿no? Claro, la difusión de... No, revisión implica... la revisión implica, la difusión implica transmitirlo. Por ejemplo, puede ser mediante radio, puede ser mediante una revista. Antes que obviamente se difunda, o sea, antes que se transmita, va a haber alguien que te lo revisa. Eso es lo que ocurre en las revistas científicas. Porque como no todo puede estar en una revista, porque son de pocas páginas, tiene que haber alguien que te lo revise. Esa revisa son los pares. ¿Qué hacen los pares? ¿Por qué dice par? Porque pueden ser 2 personas que califican eso, puede ser 4 personas que califican eso, puede ser 6 personas que califican eso, en par, mejor entender, o sea, nunca son en impares, siempre son en pares, y por lo tanto, ellos al revisar, ya tener un consenso de decir, ¿no? Por ejemplo, esta publicación está concorde al tema de la revista que voy a sacar. Si, por ejemplo, yo voy a sacar una revista de parásitos y tú me mandas una publicación que no tiene nada que ver con parásitos, pues yo te rechazo el trabajo, ¿no? Eso significa la revisión de pares. Y también no solamente eso, veo si ese trabajo está metodológicamente construido bien, o sea, si ha empleado el método científico. ¿Por qué? Porque son personas que ya conocen hacer ese tipo de experimentos, saben más o menos cómo hacer la secuencia y pues ven coherente en tu trabajo, ven a una coherencia interna, ven que hay citas bibliográficas, ven que hay una publicación de por medio y por lo tanto confían en la información que tú tienes y lo van a publicar en una revista. Según sea la revista, más el impacto que tiene, pues más difícil será la publicación. Por ejemplo, una cosa es publicar, no sé, pues en Chesu, y otra muy diferente será publicar en la revista Science, ¿no? La revista Science, pues por lo tanto, no solamente aceptará cierto conocimiento científico, en cambio en Chesu, pues saldrá cualquier cosa, ¿no? No sé si me dejo entender. Buen ejemplo, profe. La biología es una ciencia que estudia a los seres vivos, pero como los seres vivos son diversos, va a haber ciencias específicas. Ciencias específicas biológicas. Por si acaso, yo no estoy utilizando la palabra rama, porque rama es un árbol. No, se llama ciencias específicas. ¿Cuáles son las ciencias específicas de la biología? Si, por ejemplo, si solamente vas a estudiar plantas, pues estudiarás estudiando la botánica. Entonces, si alguna vez encuentran en tu chacra pura marihuana, ¿no? Sembrado ahí,
y ven que estás haciendo un estudio, o sea, haciendo extracción, de análisis, de metabolitos, de ADN, etcétera, etcétera, entonces te dirán que tú eres un botánico de la marihuana y no eres un narcotraficante de la marihuana. Muy diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú no te encargas de vender, sino te encargas de hacer el estudio, ¿no? Y por eso que hay, inclusive aceites de la cannabis sativa que lo dan. ¿Por qué? Porque hubo un botánico que estudió, le puso el nombre justamente cannabis sativa, le describió botánicamente a la plantita, diciendo de tal reino es, tal familia es, crece en tal sitio, crece así, crece allá. ¿Me dejo entender? Esa persona quizás no consuma la marihuana, ¿no? No lo venda, porque ese no es su rol es de otra cosa. Entonces, el botánico estudiará las plantas. Pero si estudias un animalito, no sé, pues estudias un pejerrey, una trucha, ¿ahí qué serás? Un zoólogo. Si estudias al ser humano, ¿qué serás? Un zoólogo, porque el ser humano ¿es qué cosa? Un animal. Un animal que con cultura se convierte en algo más, en un ser humano. Ya se convierte en un ser antropológico, ¿no? Si es un ser vivo que mide hasta una micra, serás estudiado por la microbiología. Ahí va a ir bacterias, va a ir hongos, va a haber parásitos que estudian a la microbiología. Y, y también el estudio de la biología celular. La biología celular, por lo tanto, tiene ese tipo de estudio. ¿De qué? ¿Qué va a estudiar la biología celular? A la célula, ¿no? Y la ecología va a estudiar la interrelación entre los seres vivos. ¿Qué rol cumples tú en esta trama de la pirámide alimenticia? ¿Qué cosa eres tú? ¿No? Ahí estudia la ecología. Pero no solamente existe estas ciencias biológicas que le estoy mencionando, también va a haber ciencias biológicas que vamos nosotros a estudiar. Por ejemplo, la morfología, que estudia y compara la forma y la estructura de los seres vivos. Profesor, ¿y eso qué es importante para un educador? ¿Qué es importante en un educador? Por ejemplo, la botánica es importante porque nosotros quizás con algunas plantitas podamos, digamos, mejorar su alimentación. Quizás curar alguna dolencia al estudiante. Por ejemplo, si le duele el estómago, le daremos un té con manzanilla, un mate, y quizás lo curaremos. No sé si ustedes alguna vez se han ido a Matucana o donde hay o a Ticlio, alguna vez. ¿Alguno de ustedes ha ido a Ticlio, chicos? ¿Han ido a Ticlio, chicos? Los pregunto. ¿Aló? Mi ¿Están ahí? cerrito nomás, mi cerrito nomás, profe. A su cerrito Pero nomás. no, Bueno, el que claro. va a Ticlio van a ver que le dan inclusive mate de coca. ¿Por qué te mate de coca? Para que no te choque la altura. A ver, si no Ah, sí, a estuviéramos Huaraz me dieron eso. ahí está. Si no tuvieras eso, ese conocimiento de botánica, no podrías aplicarlo en ti y por lo tanto estarías con Soroche en Huaraz. ¿Me vas a entender? Es por eso. ¿Ah? Entonces ahí miren el estudio. Te recuerda que tú mañana vas a ser tutor de un salón. Lo vas a llevar seguramente a algún sitio. Entonces tienes que tener ahí tus herramientas para atenderlo, porque en ese rato tú eres el médico, tú eres el farmacéutico, tú eres todo. El profesor, cuando está frente a un estudiante, es de todo un poco, menos su novio, obviamente, ¿no? Eso no. Pero de todo un poco sí, médico, enfermero, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, hasta su contador de chiste eres tú.
porque eso es un profesor, ¿sí? La morfología estudia y compara las estructuras de los seres vivos. ¿Para qué? En sentido educativo, para saber qué formas quizás han heredado el ser humano y nos sirve. Por ejemplo, estos los dedos. Nosotros, si bien es cierto que con los dedos escribimos, pero estos dedos vienen de una morfología anterior de los primates. Entonces, si no sabemos eso, no sabemos cómo hemos heredado, por qué tenemos pulgares opuestos y todo lo demás, ¿no? Es por eso. La bioquímica, la composición química de procesos vitales en su interior. Por ejemplo, alguna vez seguramente van a ver que hay alumnos diabéticos. ¿Cómo sabes que tú tienes diabetes? Pues fácil, haces análisis de sangre, determinas el nivel de glucosa, por lo tanto ahí estarás haciendo algo bioquímico. Profesor, ¿yo tengo que saber eso? Claro. Pero profesor, yo soy de matemática. Así es, pues. Así es, porque tú en ese rato no eres matemática, es representante de la Facultad de Ciencias. ¿Ah? Si no está profesor de biología, ¿qué haces? Ese estudiante ese rato está con dolor de estómago y va a morir. Hasta que la farmacia llegue, hasta que los paramédicos lleguen a tu cerro, hasta eso va a fallecer. Y si tú tienes el conocimiento, pues la culpa va a ser tuya. La biofísica, ¿qué factores influyen físicos en los seres vivos? Por ejemplo, la gravedad, la presión, la temperatura. Por ejemplo, ¿por qué a él le tuvieron que dar eso? Porque sabían que él quizás no iba a soportar la presión atmosférica de ese sitio. ¿Qué sitio te había sido campeón? Guaras, guaras. Aguarás. ¿Te das cuenta? Es por eso. La citología. Acá lo más importante para un profesor es el estudio de la neurona. La neurona es la célula en la cual el licenciado de educación se tiene que especializar. ¿Por qué? Porque en la neurona ocurre la sinapsis y mediante la sinapsis se da los biotransmisores y mediante los biotransmisores se transmite, ¿qué cosa? El aprendizaje. El aprendizaje, por lo tanto, es un hecho de neuronas del cerebro. Entonces, ahí viene el estudio de esta célula para saber por qué esa célula justamente no está generando quizás ese nivel de neurotransmisores y por lo tanto el alumno no está aprendiendo. Quizás no es culpa tuya, tú estás explicando muy bien, pero su cerebro no está funcionando correctamente. Ah, ¿te das cuenta? La histología estudia la agrupación de células. ¿Qué células son importantes para el educador? Las células de tejido nervioso. ¿Sí? La organografía, la reunión de tejidos, por ejemplo, en órganos. El importante órgano que vamos a educar, el cerebro. Si alguna vez te preguntan qué parte del ser humano estás educando, qué órgano específico estás educando, es el cerebro, ese órgano tan complejo, tan misterioso, también, eh, digamos así, diverso, se llama el cerebro. La anatomía es el conjunto de estudios anatómicos del sistema del ser vivo. De ahí tenemos la biología molecular, que es el estudio de la unidad de los componentes químicos que definen a un ser vivo, el funcionamiento de este ser vivo, la fisiología. Y aquí lo más importante, como le dije para nosotros, para los educadores, es la neurofisiología. ¿Por qué? Porque estamos hablando del funcionamiento de las neuronas. ¿Cómo es que, por qué, a qué se debe, qué, cómo? Esas grandes preguntas tienen que ser interrogados por la neurofisiología al nivel de las neuronas, ¿no? Imagínense ustedes, mañana más tarde, un licenciado en educación, por investigar la neurofisiología de sus estudiantes de un colegio, se gana el premio Nobel. ¿Ah? Ese es pensar en grande. Ese es tener un reto
en tu carrera, al margen de que te puedan decir todos los padres de familia, etcétera, etcétera, al margen de eso, tienes que ver, quizás descubrir fenómenos que se dan en los seres vivos, ¿no? La embriología, el desarrollo del embrión. ¿Por qué es importante? Es un educador, porque más que nunca, hoy más que nunca, los niños están naciendo con madres más jóvenes. A pesar de que hay oportunidades para que esto se dé, no se dé, hoy más que nunca. Y hoy más que nunca, las madres están, una vez que son mamás, son separados de los padres. Hay un comportamiento ahí que el profesor tiene que ver la manera de solucionar. La filogenia, el proceso de aparición de las especies en el tiempo. Cómo es que apareció, por qué apareció, etcétera, etcétera. ¿Por qué el ser humano surge? No, yo soy de matemática. No, ¿por qué? ¿Cuál es la proyección, la fórmula estadística que me dice cuál va a ser el futuro ser vivo que va a habitar el planeta Tierra? ¿Cuál es esa fórmula? Matemática, de regresión, de correlación, no sé, utilizando límites, derivadas, no sé, para que me explique cuál va a ser el futuro ser vivo que va a colonizar este planeta y va a dejar, pues, como se dice, al ser humano como quizás una especie más. ¿Cuál será? Ahí viene justamente la importante que es la matemática y la filogenia. La genética. ¿Qué genes gobiernan al aprendizaje? Imagínense. Descubrir, un licenciado en educación, los genes diversos que gobiernan el aprendizaje. ¿Cuáles son esos genes? ¿Cuál es el nombre? Por ejemplo, hay un gen para la calvicie, tiene un nombre. Hay un gen para los ojos verdes, tiene un nombre. Sabemos en qué cromosomas está ubicado, etcétera, etcétera. Ya, igualito para eso, para inteligencia. ¿Cuál es? Imagínense eso descubierto por un licenciado de educación. ¿Ah? Los parásitos. ¿Por qué la parasitología es importante? Porque casi la mayoría de estudiantes en colegio sufren de parásitos, de parasitosis. Sobre todo si son de colegios estatales. ¿A qué se debe eso? No es tanto la mala higiene, quizás la convivencia con algunos animales, no lo sé. Habría que ver cada pues, estudiante tiene su realidad diferente, ¿no? La biogeografía, la ecología, la etología del comportamiento es muy importante también para el ser humano. Por ejemplo, hay algunos etólogos que dicen que la conducta del apareamiento del varón es una conducta heredada de los simios. O sea, ¿por qué los varones, vamos a decir, no nos conformamos con una sola mujer o con una sola fémina? Vamos a decir así. Porque parece que esa conducta heredada es una conducta genética que viene de los simios. Porque no has visto a ningún simio, pues, casándose con una simia y siéndole fiel solamente a una simia, ¿no? Los simios, si usted va al Parque de las Leyendas, va a ver que se procrea el varón con una simia, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, con varias para. Entonces, ¿por qué parece eso? Parece ser que el ser humano etológicamente ha incorporado eso, pero gracias a la educación, dependiendo cómo su sociedad, que eso quizás no sea una conducta que siga, ¿no? Si es un árabe, pues lo va a seguir, por lo tanto va a tener 20.000 esposas. Si es quizás una cultura más conservadora, pensará él que tiene la necesidad de ser fiel a una sola pareja y por lo tanto será monogámico, como le dicen, ¿no? Entonces, eso ya de qué depende de la construcción de la mente de cada individuo, ¿no? Y los valores que esa persona, según su sociedad, se haya forzado, ¿no? La paleontología, ¿cómo estudia los restos extintos
en la relación con los actuales. Muy importante la paleontología. ¿Por qué? Porque nos hace entender que nosotros no somos los únicos seres humanos que han habitado el planeta Tierra. Somos, de todos los seres humanos, el último sobreviviente. Hemos sido 7 especies de seres humanos, de las cuales uno de ellos sobrevivió, el Homo sapiens sapiens. Los hombre cromañón, el hombre de Neandertal, todos ellos se extinguieron. ¿Cómo sabemos eso? Por la paleontología. Quizás en ellos hubo educación, no lo sabemos, hay un tema ahí por descubrir. Las etapas de biología, tenemos una etapa en la época antigua, en que se basaba en que el origen de la vida se basaba en los dioses. La explicación primera del origen de las especies era justamente un dios. Ustedes seguramente conocerán a un dios llamado Thor. ¿Han escuchado de Thor o no, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, ¿En dónde, profesor. Riley? A ver. ¿En dónde has escuchado Riley? En Marvel, dice. En Marvel, dice Diego. Lo ha ido a ver. La mitología griega. Digo, No, mitología nórdicos, nórdica. nórdicos. Nórdica, ya estamos mal ya. Mitología nórdica, ¿no? El dios Odín, ¿no? Claro, en la última de Marvel creo que hasta salió desnudo, ¿no? Y tu flaca te llevaba ahí al cine y te pagaba inclusive la entrada, no porque quería estar contigo, sino que quería ver al actor Calato, ¿no? Así es la verdad, ¿no? ¿No, Diego? Profe, Me dolió, dice Diego. Me dolió, dice Diego. Entonces es por eso, ¿no? Bueno, la época antigua de la biología se inicia hace 500 años antes de nuestra era. Está basado en que toda explicación se basaba en las deidades y que, pero ahí de todas maneras surgen los primeros indicios de lo que es la botánica, lo que es la zoología, etcétera, etcétera. La moderna, pues el estudio de las células, sus funciones, y el estudio de la estructura celular, sus funciones a nivel molecular, a nivel de la genética y la biología actual, ¿no? El desarrollo de la biología. Se puede decir, así tentativamente, que la historia se puede dividir más o menos en estas 4 etapas, ¿no? Una comunidad primitiva, una comunidad esclavista, una comunidad feudalista y una comunidad capitalista, sobre todo en Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el imperio, bueno, en lo que se llama el Tahuantinsuyo, no se tiene muy bien claro si de verdad fuimos esclavistas o no. Ahí se han encontrado unas cosas, pero no son concluyentes, así que no podemos decir que eso, pero pareciera ser que eso es más que para Europa, ¿no? La comunidad primitiva se dio el conocimiento empírico de la naturaleza, en el esclavismo se desarrolló la zoología, la botánica, la anatomía, la fisiología, en el feudalismo se desarrolló la microscopía. ¿Qué cosa es el feudalismo? Pues los primeros fundos, o sea, los grandes terratenientes. Ellos justamente cimentaron su fortuna y fueron los primeros capitalistas, llamados los primeros burgueses. Estos burgueses fundaron lo que se llama el capitalismo, ¿no? Ahí les recomiendo la obra de Carlos Marx, se llama Das Kapital, léanlo, para entender qué significa el capital, ¿no? Ahí lo que más interesa a nivel matemático son sus fórmulas matemáticas que él empleó. La historia de biología empezó con Anaximandro, como pueden ver, quizás más antes, pero Anaximandro fue la persona que quizás más hizo conocer el origen de los seres vivos. ¿En qué sentido? En que supuso que el origen de los seres vivos estaba en los fenómenos húmedos. Se presume que él quizás observó a los hongos. Usted sabe muy bien que cuando una fruta se honguea, pues uno ve al hongo blanco, ¿no? Y pues ahí quizás ha entendido que la humedad
te da un nuevo ser vivo. Si usted, por ejemplo, deja su ropa de cualquier tela en la humedad, mañana más tarde se va a honguear, ¿no? Entonces, eso quizás sea lo que quiso decir Anaximandro, ¿no? También hay que considerar que todas las obras de Anaximandro, de Aristóteles, fueron quemadas por los primeros cristianos en la hora de la quemazón de Alejandría, ¿no? La gran biblioteca. Entonces, muchos de sus libros quizás fueron reducidos a cenizas, ¿no? Aquí, lo más interesante de él también es que él supuso que el primer antepasado del hombre fue los peces. Miren, se adelantó hoy en día. Sabemos que efectivamente los peces se convirtieron en reptiles, los reptiles se convirtieron en lo que es los primeros mamíferos, y obviamente el ser humano es un mamífero, ¿no? Entonces ahí pareciera, digamos, que ha acertado nuestro querido Anaximandro. Es por eso que se dice que es el primer antecesor de la teoría del evolucionismo. Y pues llegamos a lo que es considerado el padre de la zoología y por ende el padre de la biología, ¿no? Que es Aristóteles. ¿Por qué? Porque su obra más cumbre se llama Historia Animalium, ¿no? Una obra que es hasta ahora estudiado porque describe a muchas especies animales y sobre todo pone al ser humano como eso, como animal, ¿no? Entonces, a pesar de que también contribuyó a la botánica, a la zoología, pero eso fue su máximo esplendor. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, estimados estudiantes. Todo conforme, profe. ¿Alguna pregunta a las tareas, algo que les explique? Hay asignación, entonces soy para ahora. Hasta el 15, hace tiempo está, las tareas, hasta el 15. O sea, puedes presentarlo mañana, pasado. Tú ve hasta el 15 de noviembre. Yo he dejado ya, todas las tareas están ahí. Tú ves cuándo lo presentas. Ahí está la fecha. En cada tarea está la fecha última. Hasta esa fecha se recibe. Después de esa fecha, cero. Ah, ya. Para entender, profe, lo que está diciendo es que de cada semana hay una tarea que tenemos independientemente de cuándo la presentemos hasta el 15 de noviembre. Exacto. Perfecto, perfecto. Si yo puedo empezar con la tarea número 5, me puedo ir a la 1, me puedo ir a la 2, me puedo ir a la 5, me puedo ir a la 7, me puedo ir a la 8. ¿Me dejo entender? Eso depende de ti. Profesor, en la semana 1 dice entrega de la guía de práctica número 1 desarrollada. Eso no lo entendí muy bien. Tú bajas la guía número 1, le pones una carátula a ese mismo Word, si quieres, o si no en otro, como tú quieras, y desarrollas la parte que te pide, ¿no? Puedes dejarlo la guía como tal y desarrollar las preguntitas que te está diciendo ahí, o las actividades ahí mismo, tipearlas, o puedes hacerlo en otro archivo, como tú quieras, pero siempre con su carátula, ¿no? Como todos individuales, no hay problema, pues. Depende de ti cuándo lo haces y depende de ti cuándo lo subes, ¿no? Pero obviamente hasta el 15, ¿no? De Ya, noviembre. profesor. Hasta aquí una pregunta más, chicos. Muy bien, pues chicos, habiendo suelto las preguntas, nos vemos hasta el próximo sábado, chicos. Fue un gusto haberles enseñado y